Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de una aplicación que fue creada por el mismísimo equipo del legendario jailbreak de Uncover. Y no estoy hablando de otra herramienta de jailbreak, sino que ellos han creado Uncover, Anvil. Por ahí va el juego de palabras, como tú puedes estar identificando esta aplicación que puedes descargar directamente desde la tienda de aplicaciones en el App Store. Lo que te voy a mostrar a continuación trae un montón de funciones que son realmente útiles para tu dispositivo, pero al mismo tiempo te voy a estar compartiendo otras alternativas que te van a estar sirviendo con jailbreak, sin jailbreak, y cada una de estas opciones adicionales son gratuitas. Así que ahora, comencemos. Lo primero que vamos a realizar es estar ingresando a nuestra tienda de aplicaciones en nuestro dispositivo y estar buscando la aplicación Anvil Security, que quiere decir revelando la seguridad de nuestro dispositivo. Esta tiene un costo actualmente de $5 y pesa solamente 5 megabytes. Una vez que la tengamos ya en nuestro dispositivo, vamos a proceder a estarla abriendo para ver qué podemos encontrar en su interior, y si es que tu equipo tiene el jailbreak realizado, va a estar apareciendo ese mensaje rojo que ves en la parte superior que indica las modificaciones que se han realizado en nuestro equipo. Y si es que empezamos a explorar de inmediato, nos vamos dando cuenta de todos los tweaks que están acá instalados. Tú puedes estar viendo el nombre allí de cada uno de ellos y también de las librerías que se han añadido a nuestro equipo con cada uno de los paquetes que hemos instalado desde nuestro gestor de paquetes preferido, como puede ser Cydia, Zebra, Installer o Cilio. Pero si tú eres usuario del jailbreak, ni te preocupes de lo que aparece ahí, es absolutamente normal. Desde acá tú puedes estar ingresando a ver todo el consumo de memoria que se está realizando en tu dispositivo. Si te das cuenta, en cada uno de los ítems aparece ahí un icono para estar fijando, pineando alguna de estas opciones, y cuando tú marcas o desmarcas alguna de estas opciones, luego van a estar apareciendo acá en la pantalla de inicio, y es así de simple como puedes tener la información que tú quieres en ese sector. Desde acá también puedes estar visualizando el consumo de tu dispositivo. En este caso es uno que tiene almacenamiento total de 64 GB y lo que tiene disponible hasta ahora son solamente 8 GB. Entonces yo lo tengo ahí fijado para que cuando vuelva a la pantalla de inicio me va a estar indicando en este sector lo que está quedándome libre. Desde acá también puedes estar ingresando a todo el consumo de tu red Wi-Fi. Ahí te acaba de seleccionar de inmediato todo lo que se está consumiendo en ese instante. Acá tú puedes ver el nombre del dispositivo y un montón de otra información, como por ejemplo el nombre que tú le has puesto, la resolución de la pantalla, y con los iconos que aparecen ahí del pin es tal como lo puedes estar tú fijando después. Y algo muy importante que tú debes conocer de tu dispositivo es el procesador que tiene. En este caso me está indicando que es un A11. Varias veces cuando hablamos de los jailbreak que van a ser liberados, hablamos del procesador que debe tener tu dispositivo, y ahí tú lo puedes estar encontrando, además de toda la información que allí aparece. Desde acá también puedes ver todo el tiempo que lleva encendido el dispositivo sin tener que reiniciarse, y un montón de otros datos como tu versión de iOS que ves allí al principio. Y si es que seguimos bajando, lo que va apareciendo luego es simplemente la información que tú vas pineando, la que vas fijando es la que va apareciendo en este sector. También puedes ver todo lo que es el uso del procesador en este instante, junto con un montón de otra información que va a ser útil dependiendo de lo que tú quieras ver de tu dispositivo. Recuerda que simplemente tienes que estar ingresando y pineando, fijando o desfijando lo que tú simplemente quieres estar visualizando y lo que quieres estar quitando. Así que vamos a la parte inferior donde aparece allí los detalles. Desde acá tú puedes estar encontrando la misma información que veíamos allí hace un rato, aunque también está apareciendo información específica respecto a las redes a las cuales tú te estás conectando allí en tu dispositivo. Una de las opciones que más me gustó de esta aplicación, que tú puedes estar indicando a través de estos pines que quieres estar fijando, e incluso secciones completas si es que tú quieres que aparezcan allí en la pantalla de inicio. Y luego en la última pestaña de la información tú vas a tener allí la página web oficial con su cuenta de Twitter, el correo electrónico, el contacto, la versión de la aplicación, también cuando esta fue construida, y también puedes estar cambiando acá el modo claro para que estén allí ardiendo tus ojos, o simplemente tenerlo allí en modo oscuro. Ahora, ¿viene a ser esta la mejor aplicación que tú puedes estar encontrando en el App Store? En realidad hay varias más. Por ejemplo, está CPUX, que cuando tú ingresas vas a estar encontrando prácticamente la misma información que veías recién. De hecho, aparecen otros datos bastante interesantes y habría que ponerse a explorarla para que al final tú tomes una decisión con cuál te vas a quedar. De hecho, acá mismo tú puedes estar consiguiendo la versión completa, que llega a costar la mitad de lo que veíamos recién con Anvil Security, así que es una decisión que tú tienes que estar tomando ahí en lo particular. Ahora, esta obviamente no es la única aplicación que puede estar realizando todo esto. Si tú conoces otra alternativa, déjame el nombre y el enlace allí en los comentarios para yo estarla añadiendo a la descripción de este
video. Una forma también de estar adquiriendo esta aplicación es obviamente para estar apoyando al equipo de Uncover, pero es una decisión que tú tienes que tomar en lo personal. Lo que yo extraño de esta aplicación y espero que aparezca en futuras actualizaciones es en este sector, donde si bien te está mostrando que tu dispositivo se ha realizado el jailbreak e incluso aparecen allí el nombre de los tweets como tú puedes estar viendo, que también puede estar extrayendo un poco más de información. Sabemos que en el mundo del jailbreak, por ejemplo, está iSecure OS, que es una aplicación creada por GeoSnow, la cual también te está indicando los posibles riesgos en los cuales se pueda estar encontrando tu dispositivo que tiene el jailbreak. Y es tan sencillo como estar presionando en este botón para que realice el escaneo para que luego te esté entregando todos los resultados al presionar este botón para estar viendo las vulnerabilidades. Y desde acá tú puedes estar tomando todas las medidas necesarias para estar protegiéndote. Si quieres estar aprendiendo más de este tweak, te voy a dejar este revisado completo en la descripción para que veas cómo está realmente protegido con esta aplicación, que sin duda es una que tienes que tener allí instalada en tu dispositivo. Y una de las opciones que yo más aprecio es la posibilidad de estar cambiando la contraseña del SSH para que no se conecten a tu dispositivo de manera inalámbrica cuando estás conectado a una red Wi-Fi. Si bien esta aplicación solamente te está entregando las vulnerabilidades en las cuales se puede encontrar tu dispositivo, también puedes extraer información como la que muestra recién allí Unveil Security. Viene simplemente a tus configuraciones en general, información, y acá tú puedes tener mucho más datos de tu dispositivo. Obviamente todos estos datos se están extrayendo con el jailbreak y es gracias a System Info, un tweak que es absolutamente gratuito, y con esto tú puedes obtener muchísimo más datos de tu equipo, como por ejemplo estar sacando el UDID, estar obteniendo también los SSH, estar seteando el nonce cuando tú quieres estar ocupando Future Restore, y trae otras muchísimas opciones también que van dirigidas por ejemplo a otras configuraciones que tú puedes encontrar en tu dispositivo. Si quieres aprender más de él, también te voy a dejar este revisado en la descripción para que veas todas las funciones, y en realidad es uno de los tweaks que cuando yo los veo todavía me pregunto por qué está gratuito y entrega demasiadas funciones. Y eso sería todo por esta ocasión. Ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak a mi canal, así que se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.